¿Aló? Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Esta noche que damos inicio al proyecto Radar Creativo. Es un proyecto de British Council que de alguna forma está dando comienzo a una alianza que estamos desarrollando. Queremos agradecer a British Council que nos haya propuesto formar parte de esta iniciativa. Esta noche, como les decía, vamos a presentar Radar Creativo. Quería agradecerles a todos ustedes su presencia, a los artistas residentes de Somerset House Studios y a su directora que nos acompaña, Kiko Mayorga, y a todos ustedes. Y espero que disfruten de la actividad de esta noche y las jornadas a las que damos inicio hoy. Muchas gracias. Los dejo con Luisa Michelsen para que les cuente un poco más sobre el proyecto. Hola a todos, buenas noches. Gracias Lucía y también gracias a Espacio Fundación por darnos este espacio y bueno, sí, por esta nueva alianza que espero sigamos continuando el próximo año también. Y sí, contarles un poco de Radar Creativo, que es un programa que hemos comenzado ya desde marzo de este año y que busca generar una plataforma donde podamos explorar el rol de la tecnología y el arte en estos tiempos. Y compartiendo experiencias con artistas y organizaciones del Reino Unido y con artistas y organizaciones también del Perú. Y justamente para eso hemos invitado en esta segunda fase de Radar Creativo a artistas del espacio de residencia Somerset House Studios. Son 3 artistas que han llegado anoche y antenoche, están sentados en el sillón, que los voy a presentar, y también a Mary McPartlin, que es directora del espacio de residencia Somerset House Studios. Entonces, como va a ser la dinámica de esta noche, Kiko Mayorga, quien es el cofundador del legendario Escuelab y también actualmente coordinador del espacio de garaje en la UTEC, él va a iniciar un diálogo con los artistas y con Marie, y Marie va a presentar también a los artistas y nos va a contar cómo funcionan dentro del espacio de Somerset House Studios. Luego habrá espacio para preguntas también y terminamos la noche con una sesión con Excelsior, que está del otro lado de la sala. Así que muchas gracias y bienvenidos. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un honor para mí conversar con este grupo de artistas y con Mary, que viene del Somerset House Studios. De hecho, bueno, ellos van a presentar cada uno sobre su trabajo y luego vamos a tener la oportunidad de conversar con ellos y preguntarles, digamos, cualquier cosa que se nos ocurra y bueno, quizás hablar un poco de la importancia del trabajo que realizan, ¿no? Se trata de un grupo muy diverso de artistas multidisciplinarios con backgrounds distintos, desde las ciencias, física cuántica, por ejemplo, que trabajan en este espacio de residencia en el centro de Londres, el Somerset House Studios, de la cual Mary es la directora. Y el trabajo de todos ellos explora de alguna forma cómo a futuro nos vamos a relacionar con la tecnología, ¿no? Es un tema de hecho muy relevante y lo que estamos viendo son lo que vamos a escuchar son propuestas de visiones, de interacción, sociedad, máquinas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece súper apasionante y me imagino que para todos ustedes también va a ser así y que aprovechemos y conversemos y aprendamos mucho. Mary, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos y comenzamos. Gracias. Buenas noches. Bueno, como Kiko me ha presentado, yo soy Marie y soy la directora del Somerset House Studios en Londres. Y bueno, es un proyecto bastante nuevo, tiene 1 año solamente, así que estamos celebrando nuestro primer cumpleaños y es parte de una institución mucho más grande que se llama Somerset House. Y bueno, vamos a ver si puedo mostrar una imagen de eso. Disculpen, creo que tenemos un problema acá. Ah, ok.
Ahí vamos. Entonces, esto es el Somerset House. Y hasta el final de los 90, Somerset House era un edificio gubernamental y desde hace 20 años el gobierno decidió que ya no querían el edificio y que debía ser manejado independientemente. Entonces le dieron un nuevo propósito para el arte y la cultura. Hace 20 años que muchas de estas áreas fueron desalojadas por el gobierno y de hecho pueden ver esto en la fotografía. Y tenía que ver con los edificios. Uno de los ocupantes era en la oficina de impuestos y la parte nueva es la que contiene el Somerset House Studios. Ahí estamos. Entonces, el Somerset House Studios es un espacio para artistas, es un lugar donde pueden producir su trabajo y presentarlo a una audiencia. Y damos comisiones, invitamos a personas a curar y normalmente incrementamos nuestros programas de talleres. La residencia en el estudio vienen de diferentes disciplinas. Tenemos cineastas, artistas visuales, bailarines, expertos en tecnología, arquitectos, y tenemos 23 estudios, la mayor parte de los cuales son compartidos y se ocupan colectivamente, y el número crece todos los años. De hecho, el edificio es bastante antiguo y está siendo remodelado, y vamos a tener, cuando esté completamente remodelado, vamos a tener 100 artistas. También es interesante porque ayuda a la diversidad. Es como el Fab Lab que ustedes tienen en Lima, lo que es una comunidad de diseñadores de productos y que reúne a más de 200 personas. También tenemos algo que se llama el Estudio 48, que es un espacio de estudio para la investigación y para mezclar diferentes ambientes y explorar los límites realmente de la distancia y del espacio. Definimos el estudio como un área experimental en relación al tipo de artistas con los cuales trabajamos y el tipo de arte que hacemos. Por ejemplo, aquí en esta imagen, esto es el estudio que está ocupado por un músico electrónico que se llama Conlon Lady, tal vez algunos lo conocen, y ese espacio era una galería de tiro antes y se convirtió en un espacio para que pueda hacer el artista su tercer álbum. Oficialmente definimos al tipo de artistas que buscamos para los estudios. Son los que están promoviendo trabajo que con ideas osadas, con tecnologías pioneras y que se relacionan con temas importantes y que generan un impacto social y que sean relevantes. También estamos interesados en artistas que no se encasillan en un tipo de arte o forma. Esta es una comunidad y comunidad es importante que todos contribuyan a la misma en alguna forma. Esto es algo real, es parte de lo que hace este proyecto diferente de los otros laboratorios, y tratamos de hacerlo como un espacio abierto y de esta manera reflexionamos en las formas en que los artistas trabajan. Un número significativo de los artistas están jugando con nuevas tecnologías. 3 de ellos están aquí. No voy a hablar mucho de ellos porque ellos van a hablar bastante de ellos mismos, pero voy a hablar sobre algunos otros ejemplos de artistas que tenemos y acá en Lima también. Vamos a mostrarles una perspectiva del trabajo que se hace en el estudio, y este aquí es Manuel Lauch. Es el receptor de algo que se llama el Open Society Fellowship, y
tiene un interés particular en el cual los espacios públicos se regulan. El uso de CCTV o la forma en que las personas aplican las tecnologías de reconocimiento facial, por ejemplo. Otro artista que tenemos es Alan Wolverton. Trabaja críticamente con hardware vía y con CGI. Su trabajo explora qué softwares hacen y cómo se crean las formas. Y una nueva residente, Nonto, también con una universidad como Ines Ex Machina, y es una música electrónica y tiene un background en ingeniería. Ella es una profesora de códigos de entretenimiento, de creativos, perdón, en Nueva York, y es un grupo que se enfoca en el desarrollo de juegos creativos y en la identificación de las personas. Antes de pasar a los artistas que tenemos hoy aquí, vamos a hablar sobre la oportunidad que tenemos y que estamos fomentando en este momento, que se llama End Dimensions. Es un proyecto que hicimos con Google y es el primer programa remoto. Es un programa de 4 meses para artistas trabajando con el aprendizaje de las máquinas, que es tenemos el acceso al laboratorio y es un líder en la inteligencia artificial y en la interacción de las máquinas. Entonces, bueno, esta es una revisión general de los estudios. Voy a estar aquí el martes para dar una presentación más larga de nuestro trabajo, pero esta noche es más sobre los artistas y su trabajo. Entonces, tenemos aquí nuestros medios sociales, si es que alguien quiere contactarse con nosotros. Y primeramente voy a presentar a Libby. Libby, ¿estás lista? Y Libby trabaja o se manifiesta, usa la física cuántica como punto de partida para su trabajo. Y como pueden ver, o como van a poder ver, bueno, primero que todo me gustaría agradecer a los organizadores por haberme recibido aquí. La presentación de hoy día se llama Nuevas narrativas y nuevas tecnologías. Entonces tenemos que entender un poco más sobre mi background y entender cómo la física cuántica, que es lo que me lleva a trabajar nuevas narrativas y nuevas tecnologías del mundo en que vivimos, y también ver las nuevas tecnologías que llegan de las disciplinas. Entonces no se preocupen, no voy a darles una clase de ciencia, solamente voy a decir un par de cosas sobre la física cuántica para que puedan entender cómo comienza mi trabajo. Si no han escuchado de la física cuántica, es lo que describe el mundo microscópico. Entonces tenemos que pensar en cosas muy muy pequeñas como átomos y la luz y cómo interactúan. Y cuando entramos a ese nivel y estamos hablando de cosas que son muy muy pequeñas, la ciencia y la física se vuelven muy extrañas. Y muchas veces cuando decimos que somos científicos, especialmente un grupo de artistas, las personas piensan, sí, ella trabaja en este campo donde todo es racional y cuadriculado, y estás lidiando con científicos que son muy objetivos. La física cuántica es un poco diferente, porque, bueno, sí, la mayor parte de la ciencia es determinística, pero la física cuántica es diferente, y también tiene dentro esta idea del randomness, de la aleatoriedad y de lo que es incierto, y también es subjetivo. Entonces, dependiendo de las preguntas que hagan, van a tener respuestas totalmente diferentes, y eso es más como el arte. Entonces, estamos trabajando en esta disciplina entre estos 4 puntos, estos 4 conceptos, y cuando trabajamos con cualquier sistema tecnológico, la tecnología es determinística y objetiva. Entonces es muy importante entender eso. Okay. So,
Estamos buscando en la física cuántica, así como buscamos en la ciencia ficción. Escribí un documento, un estudio sobre la teleportación y sobre los universos paralelos. Bueno, esto es un poco de las novelas que tienen que ver con universos paralelos, China Maybe, por ejemplo, y no hablan de la ciencia en sí, pero para pensar en qué estas ideas nos ofrecen y cómo interactuamos con eso. Eso es muy importante y voy a estar enmarcando mi trabajo en esa idea de que hay realidades múltiples en el mundo que vivimos, no necesariamente en el mundo quantum, y eso es algo que tenemos que pensar. No sé a dónde estoy apuntando esto. Bien, entonces estoy pensando en cosas en términos de la pluralidad y las multiplicidades y no trabajando con puntos de vista fijos. También no se trata de ciencia ficción. Las nuevas tecnologías están basadas en las ciencias cuánticas y están en el frente, en la vanguardia. Y Google y IBM ya están como que en esta carrera para volverse las primeras personas en lograr lo que se llama la supremacía quantum. Es un lenguaje un poco raro, yo sé, pero básicamente cuando la tecnología se basa en las computadoras quantum, van a poder romper todos los códigos y van a poder encriptar datos y eso va a tener un efecto político, social. Y yo creo que esto aquí es donde el diseño y el arte, y hay áreas que van a aparecer y van a crear nuevos lenguajes alrededor de estas tecnologías, y hay que ser crítico y pensar en los posibles usos de las tecnologías en vez de simplemente hacer que las computadoras sean más rápidas. Entonces, la ciencia realmente no piensa en estas cosas. Y bueno, vamos a volver a esta diapositiva después porque estoy trabajando un proyecto con estas nuevas tecnologías. Y les voy a contar un poco, a ver, disculpen. No sé si pueden ver esto. Oh, sí. El proyecto que les estoy presentando y que estoy muy feliz de traer se llama Ladies Tendlebard y está insertado en un universo paralelo y estamos viendo el mundo entre un humano y una máquina y entre las tecnologías alternas. Y cuestionando cómo ellas cambian la forma en que interactuamos y en áreas que son muy humanas, como por ejemplo el romance y salir con una persona. Entonces trato tengo una literatura que se llama Lady Chatterley Lover. No sé si tenemos sonido para el video. Esta es una adaptación de es una adaptación y D.H. Lawrence escribió la novela en el 29 y ciertamente ha estado en el Reino Unido por más de 30 años esta adaptación porque claro, tiene escenas de obscenidad y se arriesga al escándalo embarcándose en en romances entre las clases sociales. Y esta, bueno, es la película que es la adaptación de la novela y lo usé como un ícono del romance y disculpen, estoy teniendo muchos problemas con esto. Decidí poner a Lady Chatterley en la era digital y le creé un Facebook. Y también para la... disculpen. Ahí está.
y estoy usando un software especial y puse a Chatelaine en el Tinder. Entonces sí, colaboro con un desarrollador de Canadá que usa un software que se llama Berlin, y básicamente lo que hace Bernie es que hace un diálogo de romántico, y funciona básicamente pasando en las caras en Tinder, utilizando un dispositivo de reconocimiento facial. Y comienza una conversación con diferentes humanos, y de hecho que le fue muy bien. Básicamente tiene conversaciones con 800 supuestos humanos que usan Tinder, y claro, en Londres muchas personas usan Tinder, y estos son ejemplos de las conversaciones. Entonces se puede ver más de eso afuera. No voy a leer esto por el tiempo que tenemos, pero les sugiero que lo vean en la exposición afuera. También crearon una versión que edité varias conversaciones en 19 capítulos de Lady Chatterley's Lover, y con insertos de la novela original y comentarios, insertando comentarios sobre las clases y el género. Y tenemos que pensar cuánto estamos automatizando algunas partes de nuestra vida. El próximo trabajo del que voy a hablar, que se me comisionó para Sky Art. Sky es una compañía televisiva en el Reino Unido, y ellos tienen un espacio abierto para hablar del Brexit. Todos han escuchado seguramente del Brexit. En mi opinión, desafortunadamente, o es desafortunado, mejor dicho, vamos a salir de la Unión Europea en 16 meses, a menos que algo cambie, pero el trabajo es sobre esto. Y básicamente, el trabajo se va a llamar el Britbot, y voy a estar capacitando a una red, voy a estar capacitando o entrenando a una inteligencia artificial para ser inglesa o británica, mejor dicho. Y si es que saben de esta red, vamos a poder entrenar a la inteligencia artificial para utilizar nuestra red y identificarse como británica. Entonces cuestionamos qué significa ser británico. Pensamos en la identidad como algo plural y no fijo, y deliberadamente nos enfocamos en hacerlo. Hacer esta simulación británica y compararlo con las pruebas que se hacen para que los inmigrantes se vuelvan ciudadanos. Es una prueba de ciudadanía, y este es el libro que tienes que leer para pasar esa prueba. Se llama La vida en el Reino Unido, y hay varias ediciones, han habido 3, y claro, es un libro gubernamental. Y te pregunta varias preguntas muy extrañas con relación a ser británico. Yo he fallado varias de ellas, entonces parece que no soy suficientemente británica. Entonces parece que es importante para los británicos saber quién inventó el radar, cómo fue ejecutada la mujer de Enrique VIII, y en fin, ese tipo de cosas. Entonces se comienza pensando en estas preguntas y en estos temas, y aprendemos de las personas y cómo a dónde nos llevan estas reflexiones.
de qué significa ser británico. Este es un video, no lo voy a mostrar ahora porque no tiene sonido, pero David Cameron, nuestro primer ministro pasado, fue al show de David Letterman y falló una de estas pruebas de ciudadanía británica. Y David Letterman le hace varias preguntas y es muy gracioso. Finalmente, volviendo a la idea de las tecnologías quantum, voy a mencionar sobre los proyectos que están funcionando desde el año pasado y que hemos compartido antes. En el Colegio de Artes, en el College of Art, en el Royal College of Art, en el posgrado, y tengo un curso que se llama Diseño de Experiencias de Información y busca información en términos de datos o narrativas personales y cómo podemos crear una experiencia basados en esa información. Y he estado ahí por unos 3 años y medio enseñando y haciendo investigación. Y tengo un grupo de investigación que se llama... Sí, el grupo de investigación que usa conceptos de la física cuántica, disculpen, ya estoy de nuevo con la física cuántica, y ve a la tecnología cuántica en nuestras prácticas y qué significa trabajar con estas nuevas tecnologías y nuevas narrativas y qué podemos crear. Como dije, esto es una computadora quantum muy pequeña, son 2 bits, no hace mucho, pero este año colaboramos con la Universidad de Bristol, quienes son propietarios de estos dispositivos y hacen investigación en estos dispositivos. Y claro, también con el Museo Albert. Y llevo a algunos de mis alumnos ahí y tratamos de hacer arte con estos dispositivos. Entonces tenemos laboratorios en Bristol en los cuales trabajamos con tecnología quantum. Estos son mis alumnos trabajando con fibra óptica, con cables de fibra óptica. Uno de los puntos era utilizar nuevos lenguajes con estas nuevas tecnologías y hacerlas más humanas, porque francamente es muy misterioso la física cuántica. Esta soy yo, me dejan entrar al laboratorio. Yo no he trabajado mucho con tecnología hasta este punto, pero aquí ya estoy en el laboratorio trabajando con varios sensores y micrófonos y me doy cuenta que las cámaras de enfriamiento, por ejemplo, que enfrían los aparatos, suenan como música techno. Y es interesante ver cómo podemos pensar en estas tecnologías en una manera diferente. Colaboramos de cerca con el Victorian Albert Museum y vemos arte y el contexto político del mismo, y también porque ha habido mucha crítica alrededor del arte computarizado, y presentamos nuestro arte en un seminario que se llena, de hecho, y los estudiantes y yo podemos hablar sobre la colaboración que tenemos, y tenemos discusiones sobre cómo el arte y la ciencia y la tecnología y funcionan, y cómo pueden generar nuevas ideas y colaboración. Les voy a dejar con esta diapositiva que es a ver, no sé si funciona. Ahí está. Uno de los resultados de un proyecto es un alien con datos quantum dentro. Es muy interesante. Bueno, los voy a dejar ahí. Thank you. Thank you, Libby. Muchas gracias, Libby. Y bueno, Matthew y James también van a estar presentando y vamos a tomar preguntas al final, así que vamos a continuar. Vamos a presentar a Blanio Fernández. Es un artista que explora las conexiones sociales y tecnológicas utilizando software y tecnologías. Hi, I'm going to speak in Spanish. Creo que hacer como en Spanglish, porque unas palabras no me lo sé en español. Y me imagino que el traductor va a ser un Spanglish invertido. A ver.
Perdón. Bueno, yo empecé como en el año 2012 a utilizar estos procesos de escanear. Y es una forma de escanear que simplemente le tienes que tomar fotos y hay un software que uno baja o utiliza por internet que puede como generar la forma y la textura del objeto. Y yo empecé simplemente a tomarle foto a cosas de mi casa, cosas como muy común y corrientes. Y en processing, lo que hice fue trabajar como un año en mis propios apps para manipular esos objetos. Entonces yo no quería como ver los objetos en su forma original, sino ya pensar en cómo se pueden procesar y estirar y distorsionar, darles colores nuevos y después mandarlos a imprimir en 3D printing. Bueno, si no has visto un 3D printer en color, lo que hace es imprimirlo como en un powder de plaster y también imprima con las tintas a la misma vez como un printer de papel con tintas. Y lo que después tienen que hacer es como excavar esos objetos del powder. Y bueno, este es por ejemplo una de esas formas ya procesadas y imprimidas. Y esto fue parte de una serie que llamé Digital Natives. Y si son todos, los orígenes de los objetos son todas cosas muy cotidianas de mi casa, de mi hogar. Después, sí, en el mismo año, también con el mismo proceso empecé a explorar el mismo proceso, pero como el objeto no sé si lo reconoces, pero es Mickey Mouse. Y lo interesante de trabajar con Mickey Mouse es que, entonces produce la cuestión de los derechos del autor. Por ejemplo, yo recibí este email diciendo, no queremos imprimir tu pieza porque obviamente esto es una propiedad intelectual de la compañía Walt Disney. Y para mí pues, es como interesante explorar a qué punto se tiene que distorsionar para ya no estar considerado Mickey Mouse. Entonces yo aquí estoy reduciendo se nota que lo que está pasando aquí. Entonces encontré al punto en que ya se puede imprimir un Mickey Mouse y ya no es considerado Mickey Mouse. Y empecé a encontrar un poco de Mickey Mouse por internet, porque pues hoy otra gente también hace sus modelos como de fan. Y me pareció como muy interesante como esta cultura de niños como haciendo como las imágenes de sus juguetes. Y lo que hice fue coleccionar todos y hacer un super Mickey, se llama Every Mickey, o todos los Mickeys. Yo tengo un blog que se llama Algopop. La palabra suena mejor en inglés porque pues, en español algo es de la palabra alguno. En cambio, pues, algo en inglés es de algoritmo. Y es un blog sobre el uso del software en la vida cotidiana. Por ejemplo, alguien en la China utilizó un app para traducir el nombre de la peluquería y le llegó como el mensaje de error que no se pudo conectar al servicio de traducir y así le puso al almacén. Esto es otro error esto es una app que es para cambiar las caras, entonces pues el hermano y la hermana querían cambiar las caras, pero entonces al carro de atrás le encontró una cara y le puso la cara de la llanta a la niña y
y el hermano también está en la llanta, entonces se cambiaron entre los tres. Y por ejemplo también encontré que en sitios donde venden camisetas, se han producido muchas camisas automáticamente. La gente está haciendo como sus bots para generar camisetas. Y entonces uno encuentra unas como muy extrañas, como "My wife is the best hamster trainer". Bueno, entonces esto es como parte de mi inspiración y como el proceso mío es pensar no en cómo el software es como un medio nuevo, sino ya como un medio masivo, ya medio que es parte como de la vida común y corriente. Esto es un bot que yo hice que por ejemplo, es como un crítico, toma las imágenes de una galería de arte contemporánea en Londres que se llama The Tate, y los procesa por un algoritmo que trata de escribir lo que ve. Y pues el arte que utiliza es más que todo arte, bueno, es arte moderno, arte abstracto, abstract art. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí no lees, pero lo interpreta, lo que dice es "a pizza that is prepared". Bueno, aquí tampoco lo puedo leer yo, pero dice que es una pizza decorada como un Angry Bird. A esta otra le dijo que bueno, es una pintura de ovejas, pero lo ve como si fuera una pintura de elefantes hechos de arena. Entonces es como interesante como, bueno, sí, como un robot genera descripciones basadas en lo que el robot ve. El robot está entrenado como analizar imágenes, como fotografías donde es como muy obvio lo que uno ve, pero pues con el arte abstracto le toca como generar sus interpretaciones. Hizo una pieza que se llama Peak Simulator y es un simulador de montañas. Esta pieza es bastante grande, es 15 metros de largo y 2 metros de alto. Y es basado en un algoritmo de los años 80 que fue escrita por un señor que se llama Loren Carpenter. Esto es creo que en el año 82 y este fue como su demo y era esto fue como producido en un círculo académico que se llama SIGGRAPH, pero al año siguiente esto se utilizó por primera vez en la película Star Trek 2. Y es una de las primeras películas en usar imágenes generadas por el computador. Y este es como el mismo algoritmo, pues ya generando las montañas en otro planeta. Entonces yo lo que hice fue buscar el algoritmo y lo utilicé para generar esta montaña, ya como física. Y Shivintiger, que lo estoy presentando aquí como en forma de video, es una obra más reciente, también es un bot que existe en la plataforma Thingiverse. Thingiverse es un website donde la gente comparte sus modelos para imprimir en 3D. Y esto es como un ejemplo de Thingiverse. Y lo que hace Shivintiger es automáticamente bajar todas estas piezas. Aquí lo es como automatizando el browser. Va bajando todos los objetos de las otras personas, pero también está bajando las licencias, porque las licencias son con unos permisos que te permiten hacer un remix.
Y entonces esto es lo que produce como lo que hace es simplemente chocar todas estas cosas juntas y haces como unos ensamblajes de las cosas que ha bajado. Y también genera los nombres. Aquí va a salir unos ejemplos con nombres. Es que no se ve casi. Bueno, este se llama Case with a Sad Living. Y lo que hace también es como vuelve a publicar esas piezas al sitio de Thingiverse. Y en Thingiverse uno tiene que decir si ha utilizado las piezas de otra persona. Uno dice, y eso notifica a los autores originales. Entonces los autores originales se dan cuenta que se ha utilizado sus piezas para otra cosa, pero siempre están como pensando que las piezas se van a utilizar para algo como no sé, como de una forma de mejorar o como cambiar sus objetos en algo más útil. Entonces nunca esperan que lo van a encontrar como mezclado así como tan torpe. Entonces, bueno, aquí no sé casi, pero la gente como que pues no le gustan tanto recibir estos objetos. Entonces, normalmente hay unas conversaciones muy largas y unas críticas de por qué se utiliza sus objetos de esta manera. Y aquí está la instalación. Hice este túnel. Y aquí están una de las piezas ya imprimidas. Y lo que hago cuando imprimo las piezas es tratar de hacerlas muy parecidas al render, así que no están como exactamente como aparecen en el render que hace el bot. Y ya, gracias. Thank you, Matthew. Y sí, finalmente tenemos Workflow con James, que es la mitad de Workflow. Ellos es un estudio de diseño trabajando con arte, fashion y juegos. Hola, ¿me escuchan? Yo soy James y como ustedes han escuchado, soy parte del estudio Workflow y yo hoy he trabajado en varios formatos digitales y mi colega está en el mundo de las modas. Entonces, nosotros tenemos un rango bastante amplio de contactos con los que trabajamos, de personas como estudio, y durante los años hemos trabajado mucho con artistas y los hemos ayudado a desarrollar su trabajo en 3D y en varias tecnologías en 3D. Y como pueden ver aquí, tenemos algunos ejemplos de las instalaciones y las piezas instaladas hechas con artistas y usando varias tecnologías en 3D como realidad virtual y también hemos usado modelos impresos en 3D y también comisionados para varios artistas. En el caso de estas criaturas que pueden ver acá, eso fue CNC en modelo. Y hemos trabajado también con músicos, con artes visuales y normalmente usamos tecnología de juegos porque son muy flexibles para los propósitos creativos y generar videos musicales también, aparte de las interacciones en vivo. Normalmente usamos muchas referencias artísticas e imágenes que realizamos y nos gusta darle un nuevo propósito a los softwares que se usan para los juegos o para crear juegos.
y nos gusta darle un nuevo propósito, por propósitos artísticos o para ponerlo en el contexto de las formas artísticas. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, estas imágenes arriba a la derecha, donde tenemos referencias abstractas, como una pintura abstracta, y usamos sistemas de juegos que son utilizados para generar los efectos de sangre en los juegos, y se pueden usar en tiempo real. A la izquierda, arriba, es una instalación que se comisionó por un diseñador de modas que crea zapatos, o que diseña zapatos, y era un video, pero también estaba construido en un generador de juegos. Se usa para promocionar y como parte de un show para su colección primavera-verano. Vamos a enfocarnos en un proyecto esta noche. Es el proyecto que fue una colaboración con Garrett Pugh, y fue también una pieza que sucedió como parte de un documental este año, y esto está basado en este estilo, y la idea era originada por un artista que se llama McCougar, que fue nominado, un artista nominado. Ok, entonces, sí, le pueden ver acá a la izquierda algunos ejemplos del trabajo de Garrett, y son piezas muy como esculturas, y hace este tipo de piezas. No hace mucho trabajo comercial, de hecho, y podemos ver que a la izquierda crea muchas piezas aisladas, y el hombre que está sentado a la derecha es como un androide, y bueno, él está muy interesado en tecnología también, entonces es como tiene sentido colaborar con él. Entonces está muy interesado en todo lo que es tecnología y encontrar nuevas formas de presentar su trabajo. Bueno, hablando sobre crear diferentes ambientes basados en los trabajos de Garrett, vemos o los dividimos en diferentes narrativas, una historia original. No voy a entrar en mucho detalle porque hay una narrativa muy larga que explicar, pero aquí pueden ver ejemplos. Acá hay imágenes de la ópera. A la izquierda tenemos como dos astronautas de la versión en vivo de la ópera. Son piezas inflables bastante grandes, y todo diseñado por Garrett Costco. El diseño original de los trajes y los sets, se nos pidió que pudiésemos expandirlos y crear piezas digitales, y claro, están basados en ellos y forman piezas pareja para crear nuestra ópera final. A la parte de arriba podemos ver el traje final, a la derecha arriba, y abajo tenemos nuestra versión de ese traje. Creo que pudimos llegar muy cerca, pero claro, se sacó de los dibujos originales, y claro, hay algunas diferencias entre la versión final. Al medio hay ejemplos de la animación y las técnicas de animación que utilizamos para poder hacer que estas figuras se muevan, y utilizamos
una mezcla de captura de movimiento, y tenemos como un dispositivo de captura de movimiento que es una versión un poco menos sofisticada de la que usan en las películas. Y esta es nuestra versión de una animación disculpen. Para poder crear el personaje principal en Antigone, utilizamos un proceso que se llama utilizando fotogramas. Y de hecho, se toman muchas fotografías de un objeto, una persona, y después se mandan a la computadora. Y ese es un ejemplo, por ejemplo, de que tenemos, de hecho, hicimos de hecho un video musical. A la arriba, a la derecha, es la figura que creamos, que es también creada en este generador de juegos. Y claro, usamos un estudio de videojuegos que nos apoyó para poder hacerlo. Y también tenemos nuestra versión, digamos, casera para crear este mismo efecto arriba en la fotografía, utilizando una configuración un poco casera. Claro, si tuviéramos el presupuesto lo haríamos más tecnológico, pero tenemos una imagen a la derecha de la modelo que se usó. Ella era una modelo de pasarela que utilizamos para el proyecto. Y bueno, eso es todo. Y de hecho los proyectos son proyectos interactivos que están basados en la web, y nosotros los tenemos en varios sitios, como la revista W, y lanzaron la última pieza interactiva relacionada con el proyecto, que pueden accesar en línea desde nuestra página web, y también hay versiones en video afuera que pueden ver. Muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias por la presentación fantástica. To all. Ahora llega el momento en el que podemos empezar a conversar con estos artistas tan geniales. Yo estoy emocionado y a la vez aterrado, desde, digamos, fragmentos de literatura insertados en redes sociales que interactúan con personas sin previo aviso, hasta, digamos, seres robóticos que roban diseños de la web y los publican como si fuesen personas, hasta personas reales que se insertan en el mundo de los videojuegos. Y bueno, surgen un montón de mezclas extrañas, ¿no? Y todo esto albergado en un espacio en el centro de una ciudad como Londres. Y ahora todos juntos aquí en Lima, listos a escuchar sus preguntas y a ayudarnos a imaginar esas nuevas mezclas, ¿no? Entonces, ahora los invitamos a conversar con ellos. Libby, Matthew, James, Marie, van a responder a sus preguntas o comentarios. Una pregunta para Libby. Comentabas de lenguajes en los trabajos que estabas presentando. La pregunta sería si son lenguajes de programación o lenguajes humanos o algún otro tipo de lenguaje al que te referías en lo que hablabas de lenguajes. Bueno, sí, por ejemplo, cuando... Me puedo escuchar en español. Bueno, entonces, cuando hablo de los lenguajes, estaba hablando sobre
la emulación a la física cuántica. El lenguaje de la física cuántica es las matemáticas, es la teoría que nos lleva un poco, nos aleja un poco y es diferente la forma en que sentimos el mundo. Entonces, cuando hablamos de mundos paralelos y teleportación, pero va más allá de eso. Entonces, una de las cosas que siempre pienso, una vez que los tecnologistas o la tecnología como las computadoras cuánticas se vuelvan comerciales, eso va a afectar el mundo. Eso va a ser como, o podemos hacer paralelos con el Internet, o no sabemos exactamente lo que va a pasar con el Internet, por ejemplo, a menos que más personas puedan tener discusiones alrededor de estas tecnologías, como por ejemplo, de palabras vamos a usar para describirlos. Vamos a tener que... es muy difícil comunicar este tipo de cosas, por eso me refería a los lenguajes. Y yo pienso en cómo podemos usar no solamente el arte, pero los artistas y los diseñadores y el diseño son muy buenas herramientas para hablar de estas tecnologías en formas poéticas y creativas que incluyan a las personas. Eso es muy importante. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? Sorry, I'm at the back. De hecho, tengo dos preguntas. La primera para Libby. Y dijo... sí, disculpen. Si dijiste lenguas, literaturas y literatura, o que la literatura y el lenguaje explican y cuentan la historia, ¿usted cree que reescribir un libro de literatura en otro lenguaje se desviará de lo que quiere decir? ¿Puedes decirlo de nuevo? No lo entendí muy bien. Lo que dices es que, a ver, vamos a ver si es que entendí tu pregunta. Tú dices que si, o estás hablando de contar una historia en literatura utilizando un lenguaje específico y después si traducimos eso, disculpa, no te pude escuchar. Tal vez no tengo la pregunta clara en mi mente, pero la literatura es contar la historia en un lenguaje. ¿Sería que cambiaría mucho en otro lenguaje? Bueno, yo creo que no solamente es sobre... es desarrollar un nuevo lenguaje. Una de las cosas que hemos encontrado con el proyecto en el Victoria and Albert Museum es que tenemos 6 piezas basadas en nuestro proyecto y los estudiantes o los participantes utilizaron estas nuevas tecnologías utilizando sus propias perspectivas y su propia experiencia. Ahora, en el mundo microscópico es muy difícil llegar al nivel quantum, porque claro, este mundo macroscópico es muy diferente al mundo microscópico, pero en nuestro proyecto tratamos desde diferentes perspectivas pensar en esta idea de multiplicidad y pluralidad y de permitir a las personas entrar en este aspecto del mundo quantum. Y claro, muchas personas se enfocan en otras cosas, no solamente, o mejor dicho, las piezas no tenían que ser sobre la ciencia, pero todas nos daban una visión de este mundo y creaban bueno, yo uso la palabra lenguaje, pero en realidad es un mundo diferente, es una visión diferente. ¿Responde tu pregunta? Thank you, Libby. And you have a question here? Buenas tardes. Gracias a todos por sus presentaciones, me gustaron muchísimo. Va para Libby, quizás en la misma línea que la anterior. Quizás esté un poquito influido por el mundo que dibuja Black Mirror en sus episodios, en sus historias. Nos lleva al centro de la inteligencia artificial y sus posibilidades. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo crees que estaremos en capacidad de crear algoritmos que permitan a las inteligencias artificiales desarrollar identidad, con todo lo que eso trae, que es incertidumbre, capacidad de tomar decisiones,
impredictibilidad. ¿A qué punto estamos de llegar a crear sistemas que permitan desarrollar su propia narrativa con identidad? ¿Es posible hacer eso? I mean, Una gran pregunta, y yo creo que de hecho creo que podemos tener una discusión al respecto. Creo que podemos tener una discusión al respecto de ese tema. Estás hablando de la inteligencia artificial y que tenga una conciencia y que pueda aprender, y aunque no se le dan muchas reglas, puede aprender. I believe that identity means Conciencia, como tú dices, pero también a la capacidad de tomar decisiones frente a situaciones inesperadas, es decir, con su propia capacidad de interactuar con el entorno y su complejidad. Entonces, ambas cosas se conectan, ¿verdad? Autoconciencia y capacidad de responder en tiempo real a cosas nuevas, aprendiendo del entorno, creo yo. Entonces, un algoritmo que permita llegar a ese punto, ¿a cuánto de distancia estamos? O sea, los trabajos que estamos haciendo nos están llevando hacia ese futuro que imagina Black Mirror. Bueno, estoy un poco en desacuerdo en relación a ser autoconsciente y hacer decisiones, tomar decisiones. Yo creo que son cosas separadas. Yo creo que hay redes nuevas, por ejemplo, el DeepMind en Google es un aprendizaje sin capacitación, y eso puede responder a algunos ambientes y aprender nuevas tareas. Ahora, para serte sincero, no tengo ni la menor idea. He hablado sobre la física cuántica, pero no quiero entrar en el tema de la conciencia realmente. Yo puedo ayudar un poquito, tal vez. Bueno, yo creo que la ciencia ficción es muy buena en dibujarnos esta imagen de una civilización robot que es muy humana o muy como los humanos, pero el futuro tal vez va a ser diferente, lo opuesto. Los robots se van a volver más robots y nosotros vamos a volver también más robots, porque creo que, de hecho, en una forma, hubo un experimento en el cual dejaron a dos robots desarrollar un lenguaje entre sí, y rápidamente evolucionó a un nuevo lenguaje que nunca habíamos escuchado. Sí, puedo interrumpir, pero ¿lo ves como algo misterioso? Es entendible realmente, pero no es misterioso, simplemente se vuelve inaccesible. Lo que siempre pensamos es que los humanos vamos a estar siempre, vamos a ser el propósito de la tecnología, y eso es así como nos vemos, ¿no? Y que todo tiene que ver con nosotros, y que ellos se tienen que ver como nosotros, y en fin, la tecnología no tiene que hacerlo. Puede ir en diferentes direcciones, puede ser sistemas hablando con otros sistemas, con los cuales no tenemos ninguna relación. Entonces tienes que pensar fuera de ese núcleo donde está el humano. Entiendo. Pero tú haces cosas humanoides. Sí, yo hago cosas humanoides. Y no quiero entrar en ese agujero de gusano hablando de singularidades, pero sí, no sé. Yo creo que... No sé. Estoy de acuerdo. Creo que es algo que... veo haciendo las máquinas cosas más abstractas, y no en términos tan humanos, para llamarlo así. Sí, hay muchas personas se molestan porque no ven ningún tipo de
una forma más humana de darle forma a la semiótica y a la poesía. Pero al final tú diseñas con un colaborador y decides las reglas. Estoy de acuerdo contigo en que la tecnología va a ir más allá de los humanos, pero en un punto todavía estás diseñando el sistema que tiene aleatoriedad intrínseca. Entonces es autónoma, pero también hay un humano a cargo de eso. Bueno, no sé. No sé cuándo eso va a comenzar. O como inteligencias artificiales creando nuevas inteligencias artificiales. Ni siquiera uso la palabra inteligencia artificial. Sí, yo lo uso bastante, yo sé. Yo hablo de software siempre porque son software, no son inteligencias en realidad. Me gusta el término estupidez artificial en vez de inteligencia artificial. Creo que eso es exactamente lo que es. It seems like it profunda en realidad, ¿no? Casi decís que llegamos a producir vida artificial, o si es algo que algún día, o mejor dicho, que nunca podría ser inteligente o sensible, ¿no? Tal vez alguien quiere preguntar algo más práctico. Ya, bueno, no sé si voy a ayudar a ese fin, pero en verdad creo que empatizo mucho con tu comentario al inicio de esa sensación que te genera como todas estas plataformas digitales e interfaces y medios de comunicación, como que a la gente como que te hacen una inmersión súper como suave y cómoda, y tú estás viviendo todo el día rodeado de estas cosas, y ejercicios como el de ustedes como que de alguna manera te llevan a experimentar una versión más extrema de lo que es la tecnología y lo digital. Y no sé, o sea, sí me gustaría saber cuáles son para todos ustedes, cuáles son sus intenciones en su trabajo de alguna manera, si es que hay una intención de construir sobre los medios digitales que existen ahora, y si hay alguna intención tal vez de destruir encima, o sea, destruir estas cosas que ya están acá y nos rodean, y no sé, y al final cómo también ha ayudado a ustedes tomar conciencia de la tecnología y cómo los ha redefinido como personas. Jonathan? Yo creo que, bueno, personalmente a mí me gusta mantenerme, me gusta tener una ambivalencia, una distancia de la tecnología. Claro, trato de emplearla en mi trabajo y en el de otros artistas, pero porque pienso que bueno, creo que al final yo estoy interesado en la comunicación y los conceptos de comunicación con la tecnología como herramienta para hacer eso, en vez de... estoy menos interesado por ahora en la tecnología como el sujeto, y encontrar simplemente formas interesantes de usar la tecnología para comunicar algo más humano. Y sí, ambivalente. Trato de mantenerme ambivalente. Y claro, hay, por ejemplo, cosas interesantes como la realidad virtual, que muchos artistas están trabajando, y muchos artistas que trabajan con nosotros quieren usar, pero no necesariamente saben usarlas bien de manera conceptual. Entonces creo que sí, es bueno no envolverse mucho en esta idea de la tecnología. Es mejor pensar primero en cómo usarla eficientemente. ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? ¿Les parece? ¿O estoy...?
Bueno, para mí, estos sistemas son simplemente por el momento, en términos de lo que hablamos de la estupidez artificial, y claro, son softwares y máquinas que aprenden, pero es una herramienta para pensar cómo la tecnología afecta cómo nosotros interactuamos con los otros. Porque esas tecnologías, como en el Tinder de Lady Chatterley, es una tecnología de hecho bastante antigua, pero los trabajos funcionan o sugiriéndole cosas a las personas. Ciertamente estas novelas, por ejemplo, contienen códigos de cómo tenemos que interactuar con los otros y nos presentan modelos, y la tecnología digital cambia la forma en que interactuamos. Entonces, para mí bueno, ese es el enfoque de mi trabajo. Bueno, no tengo un motivo en el trabajo que hago, depende del proyecto. Entonces, a veces estoy muy interesado en este tema de los derechos de autor, y eso me parece muy interesante para explorar. Y me gusta conectar o me gusta entrar en estas nuevas alternativas de derechos de autor, y cómo se pueden usar medios y copiarlos y hacerlos disponibles para remezclarlos. Creo que es una manera de cambiar un poco la cultura que no ha sido muy explotada, y hay mucho que se puede hacer con eso. Hay mucho que bueno, mucho de mi trabajo, como el de Mickey, los he trabajado y los he disfrutado ese tema. Entonces realmente no estoy pensando en la tecnología realmente, estoy pensando más en una nueva actividad social y cultural. Y creo que, de nuevo, con los bots, mucho se trata de la cultura de la Internet, el uso de medios sociales y el uso de plataformas, y cómo las personas interactúan en línea, y los bots de alguna manera son como el payaso que ha sido lanzado en esta plataforma, y de alguna manera es un reflejo de cómo todos están haciendo cosas en la plataforma. Y yo, claro, uso la exageración como tema. Pero creo que porque mi perfil viene de la tecnología, yo siempre lo uso, pero no necesariamente pienso siempre en estas nuevas tecnologías. Creo que es el medio con el que me siento cómodo, porque yo crecí con computadoras, y si es que me mandas a un taller de madera, me siento muy incómodo y voy a tener mucho problema para hacer cosas, y seguramente me voy a volar un dedo. En cambio, con las computadoras estoy como en casa, estoy usando las herramientas con las que estoy cómodo, y claro, es la cultura con la que crecí. Muchas gracias. Tal vez podemos tratar de tener 2 preguntas más antes de que pasemos al concierto. Sí. Tenía una pregunta para Matthew. Estoy aquí. Mi pregunta, me llamó la atención lo que comentabas sobre tu trabajo al final en renderizado, porque buscabas que se pareciera más a la versión cruda que botaba el programa. Y mi pregunta va si es que tienes una búsqueda por una estética que sea más parte del mismo programa, porque siento que en el diseño 3D, a veces, y en la animación 3D en la industria, suele irse hacia lo realista, quiere buscarse una imitación tal vez más orgánica, y me venía la pregunta si es que como parte del proyecto también es buscar una voz propia del mismo
mismo software, no que sea el software tú apropiándote, digamos, de la textura prediseñada que bota el software, de las figuras que botan y que evidentemente tienen una relación un poco más matemática, que sería en el caso de unos renders que buscan algo más naturalista. Sí, para mí es como interesante que los objetos imprimidos es la representación física del objeto que es primariamente digital. Normalmente pensamos al revés, que lo digital es una simulación de lo real, pero es interesante pensar que, bueno, primero se creó la forma digital y que ese es como como su naturaleza, digamos. Entonces, lo físico es como la simulación de eso, de la imagen digital. Y hay otra pieza que no mostré, pero imprimí, por ejemplo, en la textura del objeto físico, imprimí las sombras y las luces que están presentes en el render. Así que cuando uno las ve imprimido, parece que estuviera alumbrado exactamente como el render, pero entonces para mí es interesante como reversar ese proceso de representación. Hola. Hablando de tecnologías, me lo noté porque si no me lo iba a olvidar. Hablando de tecnologías, la ropa también es una tecnología. Entonces, en el siglo XX la tecnología indumento sirvió mucho como para determinar una dialéctica de pertenencia y diferenciación. ¿Cómo creen que las nuevas tecnologías van a proponer otros caminos en los cuales el indumento va a encontrar a otro usuario? Claro, otro usuario en un siglo XXI. Basada en la ropa. ¿Qué? Con enfoque en la ropa como tecnología. Ajá. No, me parece muy interesante tu pregunta porque yo estuve en una conferencia sobre el tema del ready-made. Y el ready-made, bueno, es una palabra que ahora lo entendemos como una fase de arte moderno, sí, con Duchamp inventando el ready-made, el objeto ya encontrado. Pero descubrí que la palabra ready-made viene de ropa, que antes uno mandaba hacer la ropa, te medían pues te sacaban las tallas y uno mandaba hacer las camisas, pero entonces se inventó con la tecnología, con los procesos industriales, la ropa ready-made, claro, que ya viene hecha. Para nosotros ahora es muy común y corriente comprar ahora la ropa ready-made y bueno, tener la ropa hecha a mano es como, bueno, algo más especializado. Que eso sería como pertenencia, o sí, sea, sería como la ropa a la que perteneces. Sí. Pero entonces, ¿cómo estas nuevas tecnologías podrían albergar no sé, este cuestionamiento de cuál sería este nuevo papel del indumento en el siglo XXI, ya que tenemos nuevas sí, tecnologías en donde nos adaptamos pues a otras te puedo realidades? dar un ejemplo. En Facebook yo he visto camisetas con mi nombre, porque entonces lo que tienen es un software que ya diseña una ropa que es para mí, basado en mi nombre o como bueno, mi estilo, no sé qué sería mi estilo, pero es interesante que estamos aproximando un futuro en donde tus datos se pueden utilizar para generar ropa especializada para ti. Yeah,
Sorry. Yeah, there's also También hay there's also softwares softwares que que usamos para generar ropa virtual y tenemos que hacerlas a medida, de hecho, como si lo hiciéramos con una ropa de verdad. Bueno, nunca he hecho esto en la vida real, entonces recientemente estaba trabajando con un guante y no podía encontrar un modelo 3D para modelarlo, y encontré una patente de uno que no sé si es que alguno ha usado una patente recientemente para crear algo de esa naturaleza, pero pude coser este guante utilizando una patente o la imagen de una patente, y creamos esta cosa muy rara, o este objeto tan raro. Pero también la simulación y los software de simulación, uno puede fácilmente hacer ingeniería inversa para crear objetos físicos basados en estas simulaciones y crear cosas muy interesantes a un nivel bastante técnico. Entonces también hay una industria que se está formando alrededor de estas prendas virtuales, y las personas están comenzando a crear cosas como casacas que puedes modificar, como por ejemplo los personajes de los juegos, y tienen puedes cambiar las características para poder ver diferentes versiones. Entonces es como, sí, claro, son puertas de acceso a estas prendas simuladas, ¿sí? Sí, creo que es muy interesante lo que se puede hacer a través de estos software de simulación. Thank you. Me muero de ganas de preguntar cosas yo. Más tarde será. Se nos acaba el tiempo por esta conversación. Muchas gracias a todos por sus preguntas, y muchas gracias a los artistas por presentar y por estar aquí con nosotros. Gracias. Y ahora los invitamos a escuchar a la banda Excelsior, aquí mismo, hacia el lado de allá. Gracias.